Buen día, mi nombre es William David Ríos Cardoso y el primer cuento policíaco al que me asignaron se llama Las Tres Muertes y fue escrito por la autora Nathaniel Hawthorne. Este cuento comienza con un joven vendedor ambulante de tabaco llegado de Morrison llamado Dominicus Pike. Es un joven que se caracteriza por ser muy audaz y muy atento en todos sus negocios relacionados con la venta de tabaco. También se caracteriza mucho por tener una muy buena relación con las mujeres, puesto que, como él bien reconocía, las mujeres en Inglaterra son adictas a la pipa, al tabaco, a lo que él vendía. Entonces esto le permitía tener una muy buena relación, una muy buena comunicación con ellas. Dos de sus acompañantes, si así se puede decir, era una yegua y un carro verde que siempre estaban a su lado. Dominicus Pike es un joven charlatán, preguntón, y que siempre está dispuesto a oír noticias y deseoso de repetirlas. Él emprende su travesía para poder llegar a la aldea Parker's Falls, que es su destino. Empieza recorriendo 7 millas aproximadamente de un bosque solitario, cuando a lo lejos ve que un hombre desciende desde lo alto de la colina con un aspecto un poco extraño, un poco raro. Lo primero que hace es entablar una conversación con aquel hombre. Dominicus Pike empieza a preguntarle si trae alguna novedad de la aldea Parker's Falls. Aquel hombre se niega, puesto que no viene de aquel lugar. Pero Dominicus Pike, para seguir entablando esta conversación con aquel hombre, le pregunta simplemente que si trae alguna otra novedad de cualquier otro lugar. Aquel hombre empieza a tener una confusión interna, una duda, una reflexión. Empieza a pensar si lo que sabe debe decirlo y si es necesario contárselo a esa persona. Pero bueno, después de todo, le resulta contando que en King Balton, el viejo Kiki Boutan fue asesinado en su huerto antes de las 8 por un irlandés y por un negro. Dominicus Pike queda asombrado, queda impresionado, puesto que el viejo Kiki Boutan era uno de sus grandes clientes en todo el negocio de la venta de tabaco, puesto que siempre le compraba grandes cantidades y de diferentes tipos. Pero bueno, después de todo, siguen teniendo esta conversación, fuman, tienen un momento en donde fuman, y empiezan a hablar sobre el viejo Kiki Boutan, que era un buen amigo, un buen comerciante y que principalmente era un buen dependiente, puesto que, como anteriormente dije, era uno de los grandes clientes en todo su negocio. Después de esto, Dominicus Pike sigue en su travesía hacia la aldea Parker's Falls y llega a un bar en donde decide pasar la noche. Pero como él bien acostumbraba, empieza a contar la información que aquel hombre le había dicho en el bosque. Entonces empieza a contárselo a cada uno de los que estaban en el bar y toda la gente empieza como a asombrarse, como a impresionarse, a preocuparse. Pero un hombre empieza a indagarle, a preguntarle si esta información sí es verdadera. Dominicus Pike solamente se defiende diciendo que él solamente repite información que a él le han contado. Él no sabe si tiene la suficiente validez para ser verdadero, pero simplemente repite información. Entonces no es problema de él. Empieza a hablar con aquel hombre, que empieza a interrogarlo, y aquel hombre le empieza a decir que a él se le hacía un poco extraño, puesto que en la mañana pasada él había tenido una conversación común y corriente con cualquier persona. Habían hablado de temas particulares y que el viejo Kiki Boutan demostraba tener un aspecto muy particular, un aspecto muy normal. Entonces, que se le hacía un poco extraño, un poco raro. Pero como anteriormente dije, Dominicus Pike solamente se defendía diciendo esto. Después de esto, Dominicus Pike sigue en su camino, buscando a personas, a alguien que le pudiera verificar esta información, puesto que aquel hombre en el bar le había sembrado alguna duda con la información que le habían dicho. Él busca a personas para poder verificar esta información y no encuentra ni bueyes, ni automóviles, ni personas, no encuentra nada. Pero entonces, después de un puente, se encuentra con un hombre solitario, con un aspecto un poco raro, un poco extraño. Entonces empieza a tener una conversación con aquel hombre preguntándole que si sabe del incidente, del crimen que tuvo el señor Kiki Boutan en su huerto. Y aquel hombre empieza a ponerse muy nervioso. ¿Sí? Este hombre empieza a ponerse muy nervioso y empieza solamente a probar, a verificar lo que le había dicho aquel hombre en el bosque.
empieza a decir que sí, que esto es verdadero, que al viejo Kiki Boutan lo habían matado y que sí había sido un irlandés y un negro. Pero entonces este hombre expresaba una actitud muy nerviosa y muy rara. Entonces a Dominicus Pike no se le hizo extraño y hizo como si esto no hubiera pasado, como si el señor estuviera normal. Entonces Dominicus Pike llega a la aldea Parker's Falls y entonces empieza a notar que en los periódicos, los títulos de los periódicos tienen el viejo Kiki Boutan y su muerte escandalosa. Entonces él empieza a revisar todo esto, empieza a preocuparse y bueno. Pero no se le hacía extraño, porque como anteriormente dije, él ya había verificado esta información. Incluso el poeta del pueblo conmemoraba el dolor que tenía la familia, especialmente la sobrina del viejo Kiki Boutan, que era su principal heredera. Y el dolor que tenía la aldea frente a la muerte del viejo Kiki Boutan. Después de esto, Dominicus Pike se encuentra con un abogado y una mujer, ambos eran pareja. Ellos se dirigían a buscar dos caballos. Y bueno, después de esto empiezan a hablar con esta pareja. Y ahí en este auto estaba la sobrina del viejo Kiki Boutan. Entonces Dominicus Pike, como bien era su costumbre, empezar a contar historias que ya le habían dicho, empieza a contar la historia. Que el viejo Kiki Boutan, que había sido asesinado en su huerto, bueno, empieza a contar esta historia que ya conocemos. Y entonces a ellos se les hacía extraño, se les hacía raro. Algo relacionado con aquel hombre que había estado con él indagándole en el bar. Entonces la mujer, la sobrina del viejo Kiki Boutan dice que tiene que hacer una confesión muy importante. Tiene que hacer una confesión muy importante frente a la supuesta muerte del viejo Kiki Boutan, su tío. Entonces empieza a contar que en la mañana siguiente de la supuesta muerte, ella había estado con su tío lo más de normal en un desayuno. Ella se había dirigido a la escuela de King Balton, que era donde vivía con su tío, y que su tío mostraba un aspecto muy normal, estaba muy normal, como si nada le hubiera pasado. Entonces que se le hacía muy extraño todos los rumores, todos los chismes, todas las cosas, todas las historias que se rumoraban en toda la aldea y en el resto de la ciudad. Entonces que ella había visto a su tío lo más de normal. Y luego, después de esto, la mujer del abogado dice también que tiene que hacer una confesión muy importante. Y dice que ella había tenido una conversación el día, la noche, en donde supuestamente fue la muerte. Había tenido una conversación directamente con el viejo Kiki Boutan, en donde no habían tocado temas muy particulares, pero que él estaba con ella como si nada le hubiera pasado. Es decir, que todos estos rumores y estas falsas acusaciones no tenían ninguna validez. Entonces Dominicus Pike queda un poco asombrado, un poco impresionado, o sea, demasiado impresionado frente a lo que le dicen. Entonces después de esto se entera toda la aldea de Parker's Falls de estas verdades. Y luego el viejo Kiki Boutan llega a la aldea a terminar de comprobar esta información. Dice que todo esto fueron rumores, fueron chismes, fueron historias falsas que la gente creaba sobre su muerte, sobre aquel incidente que había supuestamente vivido. Entonces los habitantes de la aldea no sabían qué hacer con Dominicus Pike frente a las mentiras que había dicho, frente a las falsas acusaciones, a las falsas historias que había rumorado. No sabían si matarlo, si apedrentarlo, no sabían si echarlo solamente de la aldea. Entonces, después de esto, no pasa nada con Dominicus Pike. Dominicus Pike se arrepiente, dice que él solamente había repetido historias, pero que no había verificado totalmente aquellas historias, aquellos rumores que se decían frente a la muerte del viejo Kiki Boutan. Bueno, este cuento, aquí termina, este cuento hace como referencia a
a todas esas falsas historias y falsos rumores y falsas acusaciones que se hacían sobre la vida del señor Kekiboutan. Además que también habían aspectos que apoyaban esta supuesta muerte, puesto que la gente siempre decía que el viejo Kekiboutan siempre pasaba en su huerto con grandes cantidades de dinero y con documentos importantes, entonces que no se les hacía extraño de que el viejo Kekiboutan fuera asesinado. Pero entonces esto hace como referencia a todo esto y también como al que tenemos que tener eh, cuidado, precaución con las palabras que decimos sin antes no tenemos algo que las verifique, algo que las valide como verdaderas. Eh, y este es el primer cuento. Ok, bueno, y continuando un poco más con los cuentos policíacos, el segundo cuento que me asignaron se llama El mono y el loro y fue escrito por el autor Guillaume Apollinaire. Bueno, este cuento comienza un, con un bergantín holandés, con un barco holandés llamado el Alkmaar. Este barco regresaba de Java y tuvo una parada en South Mountain. Entonces los marineros de esta tripulación tienen el permiso para poder descender del barco. Y Hervin Versteeg era uno de estos marineros y traía en su hombro derecho un mono y en su hombro izquierdo un loro y en su espalda un bulto de tejidos hindúes, que todo esto pretendía comercializarlo para poder ir a visitar a su madre, que hace 3 años no tenía información alguna de ella, y a su novia, que lo esperaba en Monnikendam. Él solamente aspiraba a regresar a Ámsterdam para visitar las dos. Entonces su propósito principal era comercializarlos para poder ir a visitarlas. Él empezó a calcular cuánto dinero tenía, cuánto dinero podía recibir por la venta de esto y el tiempo que le tomaría. Después de esto, en Above Bar Street, lo detuvo un señor con un aspecto un poco raro, un poco extraño, un poco oscuro. Entonces lo detuvo este señor y le dijo que estaba interesado por la venta del loro, que por favor lo acompañara a su casa y que ahí después iban a mirar a ver si a él le resultaba agradando algún tipo de tejido hindú que él traía en su espalda. Bueno, pues ellos emprenden ahí el camino para la casa de aquel señor desconocido. Andan y andan aproximadamente 1 hora. Entonces Hendrik Versteeg empieza a contarle lo entusiasmado que está para poder ir a visitar a su madre y a su novia. Entonces empieza a contarle lo entusiasmado que va a estar. Y además de eso empieza a contarle que el mono que traía en su hombro derecho era de una raza un poco extraña, un poco rara. Entonces que esto le podía generar buenos ingresos para poder ir a cumplir su propósito. El hombre no le presta atención, parece no escucharlo y simplemente sigue su camino. Cuando de una manera, de un momento a otro, el señor desconocido le dice: ya estamos cerca a mi casa, de una manera muy brusca, de una manera muy directa. Entonces en aquel sendero para llegar a la cabaña de aquel señor desconocido, este sendero estaba rodeado de parques un poco solitarios. Entonces el marinero Hendrik Versteeg empieza a tener como tensión, como miedo y preocupación frente a lo que pueda pasar. Pero entonces después de esto llegan a la cabaña. El viejo desconocido, el señor desconocido, le dice a Hendrik que si tiene algún fósforo para que le pueda alumbrar, para que lo pueda iluminar y así él pueda abrir la puerta con sus llaves. Entonces él simplemente pues saca un fósforo, lo ilumina para que él pueda abrir la cabaña. Entonces de un momento a otro pues él tiene el viejo desconocido, el señor desconocido, coge una lámpara, alumbra toda la casa y se ve una sala muy confortable. Entonces aquella tensión, aquella preocupación que el marinero Hendrik tenía fue
eliminada totalmente. Entonces llegó a él, retornó una tranquilidad. Aquel viejo desconocido le había prometido en el principio que simplemente cuando llegaran a la cabaña él tenía lista una jaula donde iban a meter al loro y luego él iba a mostrar, el marinero Hendrik le iba a mostrar los tejidos hindúes que tenía para ver si alguno le agradaba. Después de esto, bueno, él le muestra la jaula, meten al loro y el viejo desconocido le dice que por favor entrara a la habitación del vecino, que ahí había una mesa muy amplia para poder poner los tejidos hindúes que él traía. Entonces aquel marinero simplemente obedece y entra en la habitación del vecino. Ok, después de esto entra y en un momentico escucha que se cierra la puerta y la cerradura gira. Entonces él se dio de cuenta automáticamente que estaba secuestrado. Cuando pretendía moverse, sintió algo en su cabeza, algo en la parte trasera de su cabeza, y una voz que le decía: un paso y lo mato. Entonces él quedó totalmente impresionado, totalmente preocupado, ¿sí? Totalmente asombrado. Luego, aquel hombre que le tenía apuntando le dijo que por favor se girara. Entonces él simplemente obedece y le dice que por favor corra la cortina. Aquel marinero Hendrik, por más que tuviera, él tenía un cuchillo y por más que lo usara, entonces no iba a poderse liberar, ni siquiera con un revólver, puesto que ya tenía uno apuntándole a su cabeza. Entonces no hubo manera para que él se pudiera defender. Él simplemente obedece, puesto que estaba amenazado. Él simplemente obedece, corre la cortina y ve que en la habitación, en una cama, está una mujer atada. Entonces le dice a aquel hombre que le estaba apuntando que por favor la desatara y que no hiciera ningún movimiento extraño, porque simplemente no dudaba en dispararle, en matarlo. Entonces él simplemente obedece, pues estaba amenazado, coge y desata a aquella mujer. Aquella mujer empieza a rogarle al hombre que le apuntaba, empieza a decir: Harry, soy inocente, Harry, soy inocente, Harry, soy inocente. Dominicus Pike, no, aquel marinero, Hendrik, no dice nada, pues solamente podía observar o lo mataban. Entonces aquel hombre empieza a hablar con la mujer, empieza a decirle que por más que la quiera, por más que la ame, por más que la aprecie, no puede matarla él con sus propias manos. Entonces le pide al marinero Hendrik Versteeg que le apunte a su cabeza y que cuando él cuente hasta 10 le dispare. Que si no lo hace, él, el marinero Hendrik, será el primero en recibir el disparo en la cabeza. Él simplemente empieza a obedecer y cuando le va a apuntar, entonces la mujer empieza a arrodillarse y a mirarlo fijamente a los ojos. Intenta acercársele al marinero, aquella mujer intenta acercársele al marinero y de un momento a otro ella se cae. Hendrik se da de cuenta que aquella mujer recibió un disparo en toda la frente y intenta socorrerla, intenta ayudarla, pero en ese preciso momento Dominicus Pike recibe un disparo en toda la parte derecha de su cabeza. Entonces ambos mueren en aquel lugar y aquel hombre huye con el loro. Y después de esto llega la policía para realizar todas las investigaciones pertinentes, para averiguar qué fue lo que pasó y todo lo relacionado. Entonces ellos se empiezan a tener hipótesis sobre que aquel hombre mató a la mujer y por ello se mató a él mismo, se suicidó. Entonces empiezan a tener unas falsas hipótesis, pero pues no tenían cómo comprobarlas. Entonces aquel hombre huye muy lejos para otra cabaña y como ya anteriormente dije, él se lleva el loro y aquel loro simplemente repetía insaciablemente: Harry, soy inocente, Harry, soy inocente. Entonces aquel hombre siempre cargó con esa culpa.
con ese peso en la conciencia. Bueno, pues esto es mi segundo cuento policíaco. Espero que la manera en que lo haya explicado y, y lo haya expresado haya sido la pertinente y la adecuada. Gracias.